Testimonio Testimonio OVNI con Adam Hanoch, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Shalom Uraja para todos. Esto es Testimonio OVNI. Testimonio OVNI Radio, programa número 185. Y bueno, acá estamos con Hablemos de estas madres. ¿Por qué se llama Hablemos de estas madres? Porque vamos a hablar acerca de las naves nodrizas. Este programa está dedicado a México, que ellos hablan de esa manera, ¿no? Tienen una forma de hablar acerca de las cuestiones. Dicen, con esta madre que me pasó, con esta... Entonces es gracioso, ¿no? Suena gracioso para los que somos de afuera, pero también se entiende qué es lo que quieren decir. Entonces vamos a hablar acerca de las naves nodrizas, ¿no? Porque uno podría ver una nave nodriza y decir, qué buena madre esta, qué buena nave. Cigar, UFO Shapes, UFO cigarro, OVNI cigarro, naves nodrizas. Ese va a ser el tema de hoy, pero previamente vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, están habiendo muchos avistajes en todo el mundo. Están pasando objetos voladores monitoreando lo que está pasando con la tercera guerra mundial que estamos viviendo. Y además de eso, en cuestión de esta tipología de naves, han aparecido 2 veces ya en los Estados Unidos, en Arizona y en otro punto más que ahora ya les vamos a decir. Pero bueno, ¿qué otra cosa está pasando? Están pasando que en los portales de ufología de Estados Unidos, la mayoría de los ufólogos y canales de ufología de 100.000, 200.000 suscriptores, que no es poco, pero tampoco son muy masivos, pero hay canales muy serios que yo estuve mirando de unilogía que tocan el tema bien dentro de los Estados Unidos, y que están discutiendo a Lou Elizondo. Están empezando a verse que hay ovnílogos, ufólogos, influencers del tema ovni en Estados Unidos que están poniendo en duda el papel de Elizondo. Y yo les recuerdo que yo les hablé acerca de Elizondo cuando estábamos en Radio Bla, en 2019, en Radio Bla. Así que 5 años antes sucedió que les comenté, que les di mi impresión, que es la misma que ahora están teniendo los ufólogos
norteamericanos. ¿Qué pasó con Elizondo? Yo recuerdo haber entrevistado hace unos años a Jorge Luis Susdorf cuando el canal Testimonio OVNI tenía el nombre de Galiscopio, no sé si ustedes se acuerdan, que era parafraseando a un error que había cometido Iru Landucci, ¿no? Que había querido decir Galileo y telescopio y se le escapó la palabra Galiscopio, y yo dije, bueno, qué buen nombre para un canal en ese momento. La cuestión que hice en muchos videos, muchas entrevistas a Sixto Paz, a Jorge Luis Susdorf, a uno de los grandes investigadores que investigó el tema de Isla Friendship de Chile, a varios, a Irsiger, mi gran amigo y cazaovnis y colega Rubén Irsiger. Pero entonces, ¿qué también sucedió en cuanto a esto? Es que en la entrevista Jorge me cuenta que él estuvo acompañándolo cuando obviamente lo entrevistó para documentales y todo, lo conoce, ya seguramente se encontraron varias veces, pero me contó que cuando Elizondo visitó Argentina, creo que está en esa entrevista, que cuando Elizondo visitó Argentina, él lo primero que hizo es irse a ver la base china que está en el sur, la base que puso Cristina Kirchner ahí en el sur para los chinos. Nos metieron una base china donde hay inteligencia acá en el sur nuestro, ¿no? No tienen por qué estar ni los chinos, ni los israelíes, ni los británicos, nadie tendría que estar en nuestro sur. El sur argentino es argentino, el sur chileno es chileno, y cada país tiene su soberanía. No tienen por qué estar otros países viniendo, bueno, lo que hacen los chinos de ir y mandar los pesqueros a los bordes de los mares nacionales, directamente ya fueron agarrados pescando acá en el mar argentino, dentro de lo que es el mar argentino, que se ve que dentro del mar argentino es muy rico, como es el mar peruano, como es el mar chileno, y también fueron agarrados pescando dentro de la soberanía del mar chileno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y siempre sucede, y los dejan y entran y así depredan el mar. Buques factorías chinos no se quedan alrededor de lo que es el Asia, porque hay especies que se ve que allá no tienen. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hundirles un buque pesquero, otra no queda. Hasta que le hundas un buque pesquero que te van a declarar la guerra. Si ellos están cometiendo una falta, y una grave falta de no respetar los límites internacionales. Entonces, la cuestión es que cuando Cristina pone esa base china, nos visita por primera vez Elizondo y Jorge lo acompaña. Es uno de los encargados de venir con él al sur. Eso creo que fue lo que me contó, si mal no recuerdo. No me acuerdo exactamente toda la charla, porque tampoco mi memoria da para tanto, pero recuerdo que me contó que él fue el encargado que lo fue a buscar, que lo acompañó, que estuvo con él asistiéndolo. Y yo, cuando me cuenta eso, yo le hacía preguntas. De hecho, le pregunté específicamente por Elizondo, porque ya a mí no me cerraba por ningún lado. Y mi razonamiento es que lo dije en Radio Bla unos años después. En el mismo año que le hice la nota, después hice un programa en Radio Bla de Grupo Crónica. Tuvimos 3 meses ahí. Y yo lo dije en la radio, en el programa radio Testimonio OVNI Radio, con los 3 meses que estuve en Radio Bla, que para mí ningún ufólogo, para mí es un agente activo, no es un agente retirado. Decía
porque vos no te vas, vos sos ufólogo, investigador ovni, y te vas a visitar un país, y te vas a las zonas ovnis, como yo visité por primera vez México y me fui a las zonas ovnis. Me fui de vacaciones también, me fui a Cancún, pero aproveché que ahí al lado de Cancún está el castillo de Chichén Itzá. En Yucatán hubo un montón de casos de ovnis filmados. La mejor fotografía de un ovni se sacó ahí en Yucatán. El mejor ovni que yo en foto que vi en mi vida es un turista que estaba por una ruta ahí cerca de Valladolid y sacó una fotografía de un ovni. Se le ven hasta las ventanas, todo, que estaba ahí arriba de la selva de Yucatán, la selva maya ahí, arriba de los baños mayas, decían los guías de turismo, que los mayas iban al baño, a la selva, ¿no? Al baño maya. Dice, vamos a ir al baño maya. La cuestión es que México tiene tremendos casos. Vamos a entrar en el tema de ovnis en el segundo bloque, ovnis, naves nodrizas, y vamos a darnos cuenta, y yo les voy a comentar que verdaderamente México le gana en esto, en presencias de nodrizas, a los Estados Unidos. Los casos más importantes fueron filmados y fotografiados por los cazaovnis y Skywatchers de México, que hay grandes Skywatchers en México. Nosotros entrevistamos a varios, entrevisté a Héctor García Vilés, entrevisté a este hombre que ahora no recuerdo el nombre completo, que había estado enfermo, había estado en cama, que filmaba los variables, cuando todo México lo criticaba de que se equivocaba, que filmaba globos. Uno de bigote, un señor grande, muy conocido. Los Skywatchers van a saber decir quién es. Bueno, están obviamente el Carlos Clemente, los Skywatchers, Pedro Ávila, algunos nombres que me estoy acordando con filmaciones impresionantes. Pedro Ávila hizo una filmación en México que está filmando con una cámara común y con una cámara TR3B parecida a la mía. Perdón, TR3B no, la TRB 310, se me cruzan los nombres. Parecida a la mía, y al mismo momento, en el mismo lugar, y en una se ve la nada misma, el cielo, y con la infrarroja se ve un objeto que está estacionado. Ese trabajo científico hizo el gran Pedro Ávila de allá de México. Y bueno, y les decía de Elizondo, vos no te vas a ir, te vas a visitar un país, no vas a ir vas a ir a visitar las zonas ovnis, los enclaves, los polos. Yo visité Perú y fui a las zonas ovnis, fui a Huaraz, toda la zona de contacto de los Andes, fui al Cusco, estuve ahí cerca de Chilca. Vas a visitar las zonas de contacto, las zonas de presencia de los objetos. Porque ese hombre lo primero que hace es irse a la base china? Está más que claro, es un agente activo. Y en cuanto a lo que pasó en Pentágono y las desclasificaciones y todas estas cosas, yo creo firmemente que a él lo eligieron, le dijeron: vení Elizondo, agente Elizondo, venga acá, usted va a ser encargado de hacerse pasar por ufólogo y va a tener que presentar este caso a la opinión pública. Se llama OVNIs Tic Tac, tome, acá están los archivos. Así es la historia de Elizondo. Y si vos te fijás, el tipo tiene una relevancia impresionante. Le abren todas las puertas, lo empiezan a poner por todos lados. Pero no porque laburó, como en mi caso, que yo estuve acá en Argentina por todos lados, en base a skywatching, en base a trabajo, en base a ufología. Este tipo le entregaron las cosas, y obviamente, y queda demostrado, y otra cosa que lo demuestra todavía más,
es la foto que presenta ante el Congreso del anteaño pasado, no sé cuándo fue, en 2023, hace 3 años. Presenta, porque hubo varias audiencias, el año pasado se produjo una a mitad de año muy importante, donde se desclasificó ese ovni de Yemen que atacado por un dron. La cuestión es que presenta una foto de un objeto sobre un campo que tranquilamente puede ser un silo. Está dividida y la foto, como tenés la oportunidad de presentar evidencia verdadera ante el Congreso de Estados Unidos y llevas esa foto pudiendo recabar de un montón de Skywatcher, de un montón de testigos, material mucho mejor que ese, y haberlo investigado, y llevas una foto dudosa. Entonces, Elizondo, a mí no me engañas más, lo siento. Los que son pro Elizondo y lo defienden, y bueno, sigan defendiendo. Bueno, por suerte, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que muchos canales de ufología serios están discutiendo a Elizondo. Se están empezando a dar cuenta, señores. Un servidor se dio cuenta hace 6 años atrás. Yo me di cuenta que, observando un poquito la situación, ya te das cuenta que ese tipo es un topo. Es un topo. Así que bueno, vamos al segundo bloque. Esa es mi opinión. No tiene por qué ser la de todos, pero es mi opinión. No sé si valen algo. Y vamos a ir al segundo bloque y ya entramos a hablar de esas madres: ovnis, cigarros, naves nodrizas, naves madres, en Testimonio OVNI, programa número 185. Ya venimos. Testimonio OVNI con Adam Hanov, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. ¿Qué es un ovni cigarro? ¿Qué es un ovni cigarro? Dentro de la tipología clásica ovni, los cigar-shaped UFOs, ahora ya no le dicen UFO a los ovnis, sino que le dicen UAP, Unidentified Aerial Phenomena, porque se les ocurrió a los Elizondos a partir de 2017 para acá, al Pentágono, a toda la gente que está ahí con la élite oscura, ¿no? Entonces, para no seas tan malo con tus colegas. No soy malo, soy realista, que es diferente. Si ustedes creen en los Reyes Magos, cuando llega el 6 de enero pongan el pastito, pongan el pastito y el agüita. Yo ya dejé de creer en los Reyes Magos. Sabemos que los Reyes Magos son los padres, igual que Papá Noel son los padres. Entonces hay gente que sigue creyendo en los Reyes Magos y creen en los Elizondos y creen en cuando un presidente como Trump dice desclasificación, que nunca dijo desclasificación, dijo liberación. Ya hablamos acerca de esto en el programa pasado. Pero bueno, son muy incrédulos, no incrédulos, yo soy incrédulo. Son muy creyentes, demasiado creyentes, muchos colegas que encima se creen que son
super gigantes, que son los grandes de la ovnilogía internacional. Y empecemos por no tragarse los sapos. Un investigador medianamente bueno, lo primero que va a hacer es no tragarse los cuentos, no tragarse un testimonio falso, observar detalles como los que hablamos sobre Elizondo. Entonces, en mi universo, en el universo Hanoch, Elizondo es un topo. ¿Qué es un ovni cigarro? Dentro de la tipología clásica ovni, los cigar UFOs, cigar shaped UFOs, naves tipo habano, se le decía, tipo habano. Hago otro paréntesis hablando de habano. Acá vamos de abrir un nuevo canal que se llama UAP Protocol, UAP Protocol, que en realidad está como canal aparte, pero sería la parte más científica de Testimonio OVNI, para que ustedes tengan una idea. Testimonio OVNI es Testimonio OVNI, yo acá hablo de todo, como en botica, doy mis opiniones, que tengo derecho a dar todas las opiniones porque bueno, es mi programa. Hablo de contacto, acá soy mente abierta, yo siempre fui muy abierto en cuanto a lo extraterrestre. De hecho, no tengo duda de muchas cosas en lo referente al contacto, porque son experiencias que viví, pero sí reconozco que hay experiencias que son que no se pueden registrar científicamente. Por ejemplo, ¿cómo registras una telepatía científicamente? No se puede. Entonces, si vamos a regirnos por lo estrictamente científico, hay que hablar los temas estrictamente y moverse de manera estrictamente científica. Bueno, eso es WAP Protocol. Casos tratados de la ovnilogía internacional y casos también llevados adelante por mí, pero con las pruebas, a las pruebas me remito, con pruebas, con nombres de testigos, con documentos oficiales, con registros verídicos en televisión, donde sea, por la prensa. Hemos tratado, bueno, empecé el caso 001. La onda es hacer un archivo ovni, como a mí me gusta. Yo en Testimonio OVNI Radio, yo tengo, si uno escucha Testimonio OVNI Radio, todos los temas que tocamos desde 2011 a 2015, 2016, tienen un sentido. Lo que pasa es que yo, ¿qué hice? Me bajé, dejé de compartir todos los gratis, todos los programas para todo el mundo, y me los bajé, los tengo de manera personal, guardados, y los puse a la venta. Algunos vendí, no tanto, pero algunos me los pidieron y los vendí, sobre todo en charlas de ovnis que daba y eso. Me compraban la colección de 4 CDs con todos los programas de Testimonio OVNI Radio, porque bueno, hay que sobrevivir y hay que tratar de al menos recuperar mucho de lo invertido, ¿no? Porque uno invierte en el tema OVNI, invierte y no te da ninguna satisfacción, excepto que tengas un canal de YouTube que te vaya bien. En la mayoría de los casos no hay satisfacción económica, es todo de corazón, porque te gusta. Yo estoy haciendo esto porque me gusta. Me escapo un poco de mi trabajo, que es la Kabbalah, del estudio del Zohar, del estudio de la Torah, y me pongo a investigar y a mirar un poco acerca de lo paranormal que son los ovnis, que siempre lo hice. Yo lo hacía como una salida también a mí, porque me gustaba, y también era una forma de salir un poco de la onda del trabajo, después de 25 años de trabajar en laboratorios. El tema de investigar los ovnis me dio un poco de aire para hacer algo que me gusta y hacer otra cosa, ¿no? La cuestión es esta: WAP Protocol es
WAP Protocol es casos científicos. El caso 001, como les decía, es Delta sigiloso sobre Buenos Aires. Es mi investigación de los ovnis triangulares sobre Ituzaingó. No solo sobre Ituzaingó, mi investigación de los ovnis triangulares sobre el dique Rollero, sobre Moreno, sobre La Plata, sobre todo lo que yo pude recabar de súper resumido. Sobre todo aquí me baso en el primer video de WAP Protocol, el caso 001, me baso en los testigos de acá, de mi zona, y presento 4 testigos con fotografías, aparte de lo que yo difundí hacia todo el mundo, ¿no? Qué bueno que, dicho sea de paso, soy el Skywatcher argentino que más lío hizo, si vamos a parafraseando al Papa Francisco, que en paz descanse, hagan lío, decía. Bueno, el Skywatcher argentino que más lío hizo, que más ovnis difundió por televisión, cuando la televisión era la televisión y un punto de rating era 500.000 personas, y Tele9 lo miraban 5 millones de personas, tenía 10 puntos, 11 puntos, 5 millones y medio de personas. Calles Salvajes la miraban 13 millones de personas. Bueno, en esa época nosotros presentamos los ovnis en Ituzaingó por muchos años y en varios canales diferentes. Toda una temporada en Tele9, 2 temporadas en Tele9, 2011-2012, todo el 2013 en América 24 y en Noticiero América y en programas del canal América. Después trabajé para ellos. A mitad de año fui consultor de este tema para el programa Periodistas Otra Dimensión, que preparamos prácticamente casi todos los programas de Periodistas Otra Dimensión. Todo lo que los programas, primero empezó con nuestro tema, con ovnis en el dique Rollero, que estuvo Fabio Serpa, Burgos, Polanco, un servidor, con los casos que sacamos a la palestra nosotros, yo. Y después se tocó el contacto, donde invitaron a varios, al Mapache, me acuerdo que estuvo. Después hubo el tema OVNI de nuevo, donde estuvo nuevamente Fabio Serpa. Después hubo Radiestesia, donde yo directamente recomendé que lo llamen y hagan todo un programa con el padre Gerula, que está ahí, mi maestro de radiestesia, Ricardo Gerula, Sirjonole Berajá. Y bueno, y todos los temas intraterrenos, que estuvo Javier Estañaro, Débora Goldstern. Bueno, todos esos nombres fueron sugeridos por quien les habla a la producción de Periodistas Otra Dimensión. Así que yo era asesor de producción ahí, ¿no? Me llamaba el productor, me preguntaba, generalmente las llamadas eran de 11:30 a 12:30 de la noche, y trabajábamos vía teléfono, vía WhatsApp, y luego después me pagaba, ¿no?, por la asesoría esa. Así que bueno, entonces hemos documentado muchísimo, hemos investigado muchísimo. El primer caso es el 001 Delta sigiloso sobre Buenos Aires. Tocamos Teherán 1976, tocamos Valençol, Francia 1965, un caso de un encuentro cercano al tercer tipo en Francia. También tocamos Valençol, Teherán, y bueno, varios. Vayan al canal WAP Protocol, pero la onda del canal es ufología científica.
y no me voy más por las ramas porque si no, no vamos a hablar de los UFO cigarro. Muy bien, seguimos. Naves tipo habano, UFO cigarro, naves madres, naves nodrizas, alargados, cilíndricos, sin alas visibles. Hubo 2 eventos este año, en 2026, uno en Arizona, otro también en los Estados Unidos. Uno se ve de noche que pasa un objeto con 4 luces rojas tenues, y otro es una filmación impresionante del objeto donde se ve sus secciones, donde se ve toda la forma del objeto muy bien filmado, pero ese está bajo revisión. Ese, de mi parte al menos, está bajo estudio, porque vamos a ir al fondo a tratar de buscar de quién es la fuente de ese video. Pero bueno, ya con el caso de Arizona, que es un video grabado desde un auto, siguen apareciendo los ovnis cigarro por alrededor de todo el mundo. Aparecieron en Japón, aparecieron en Estados Unidos. El lugar donde más aparecen es México, por eso está la banderita mexicana. México le gana a Estados Unidos en esto, en registro y filmación de las naves madres. Por eso, México, hablemos de estas madres. Así es. No sé si sabían ese detalle. Yo sí lo sé. Entonces, sin alas visibles, son tubos alargados, cilíndricos, a veces con extremos redondeados, estructuras cementadas, asociados muchas veces a contenedores de objetos más pequeños, que liberan objetos más pequeños tipo ovnis, ovnis de 7 metros. Estos objetos serían grandísimos, de 100 metros a 300 metros de largo, donde entran varios, como si fuesen portaaviones ovni, donde entran varios objetos adentro. Y el comportamiento de nave madre o de nave nodriza, van llevando otras naves más pequeñas adentro, salen esferas también de adentro de los UFO cigarro. Ya en la literatura temprana del fenómeno, estos objetos aparecen como algo distinto al clásico platillo. Claro, ya no es el platillo. ¿Quién fue el pionero de los ovnis habano, ovnis cigarro, naves madres? Y sí, él, George Adamski, que también fue pionero de los ovnis comunes, discoidales. El gran contactado norteamericano George Adamski, vendedor de panchos ahí en California, al lado en la entrada del observatorio Monte Palomar. Él tenía el puestito ahí, vendía hot dogs, y estando ahí a la noche empezó a ver cosas, tenía la camarita de foto, se fue comprando cámaras buenas y fue filmando y grabando, y obviamente tenía el hombre un contacto terrible, ¿no? Tenía la facilidad de conectar con los tripulantes de estas naves. Las fotografías de Adamski, 1950, tomadas en California, década del 50, mostraban objetos discoidales, los más famosos, el ovni tipo adamskiano famoso, que es un tipo ovni tipo discoidal, tipo rombo, con ventanitas arriba, que tiene la particularidad de tener 3 esferas abajo, que esas son las esferas que salen de debajo de ese ovni. Ese es el ovni adamskiano. Esa característica del ovni adamskiano, el ovni de Adamski tiene esa característica, y los ovnis de Billy Meier tienen otra característica. De los Pleiades, de los pleiadianos de Billy, ya son como más cerraditos, más trompitos, cerrados, sin ventanas, sin objetos a la vista del lado de afuera. El ovni adamskiano es más tipo cobertor de lámpara viejo, que muchos decían sí, lo hacen con los cobertores de las lámparas, los cortaron
y metieron cosas adentro y son todos modelos. Mucha gente decía eso, pero no, hubo gente que, por ejemplo, con el caso de Billy Mayer, fue investigado por nada más ni nada menos que Wendell Stevens, Billy Mayer. Y de hecho hay testimonios de los pobladores de Schmidruti que veían los mismos ovnis que veía Billy. Cuando terminaba de tener un contacto Billy, los ovnis se iban, pasaban por arriba de la ciudad y eran vistos por varios testigos de Schmidruti que pudo recabar el general Wendell Stevens. Después sí, obvio, están los detractores de siempre que decían que Adamski trucaba las imágenes, que las hacía con cartón y luces, juegos de luces, que también decían que Billy Mayer también trucaba. Y si vos ves algunas filmaciones y en el momento que fueron hechas, década del 70, década del 50, y te das cuenta que las cámaras de video eran las primeras a cinta, y te das cuenta que hay algo raro ahí. No es que estés grabando y grabes 4 objetos en la lejanía. ¿Cómo hiciste? No se ve ni un hilo, ni un brillito, ningún hilo de pescar te brilla. ¿Cómo lo editaste? Cuando no existía el After Effects, que sos un experto en edición de video ya en la década del 50, trabajaba en Hollywood, Billy Mayer. Entonces te das cuenta que realmente algo pasa, el contacto es real, son personas especiales. El pionero de las naves madres, George Adamski. Fotografías de naves madres tomadas en California, incluso hay una fotografía muy famosa en contraste que se ve como si estuviese abierta una compuerta del supuesto ovni cigarro de George Adamski. Estructuras alargadas, filmó, grabó y fotografió bastantes ovnis del tipo nodriza, el bueno de George Adamski. Adamski afirmaba: estas naves eran vehículos interestelares principales. Los discos más chicos, Adamski los llamaba sus scouts. O naves auxiliares o scouts. Esa era la forma de describir que tenía Adamski a los discos. Cuando aparecía una nave madre, aparecían sus scouts, sus naves auxiliares. Entonces sus fotos fueron ampliamente acusadas de fraude, de que ser modelos caseros. Marcaron un arquetipo visual que se repite hasta hoy. Yo tengo mis serias dudas de que todo sea fraude, como dicen algunos, porque yo mismo con una cámara mucho más humilde pude registrar naves madres. Bueno, vamos al tercer bloque. Esto está genial, está calentísimo. Seguimos hablando de naves nodrizas. Testimonio OVNI con Adam Hanor, Baal Shem de los ovnis. Kabbalah para la vida. Un curso de Kabbalah, 17 videos en 3 niveles, con aplicación para la vida cotidiana de cada uno. Ideal para terapeutas cabalísticos. Kabbalah para la vida. Pedilo en signosis7@gmail.com. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp.
tercer bloque de Testimonio OVNI. ¿Cómo pasa el tiempo, che? ¿Cómo pasa el tiempo? Y este Janos que se va por las ramas. No, pero igual las ramas mías son interesantes. No me voy por las ramas así sin sentido, sino hago acotaciones que están dentro de lo que es la temática, ¿no? Entonces estamos con las naves madres. Dijimos que George Adamski afirmaba que estas naves eran vehículos interestelares principales y que incluía dentro scouts o naves auxiliares. Casos y registros claves de ovni cigarro o naves madres o naves nodrizas: 1960, 1970, oleadas clásicas. Hubo muchos avistajes en Europa de estos objetos, en Estados Unidos, pero donde más hubo avistajes, y hay avistajes sobre todo de los 80 para acá, es en México, lindo. Entonces, hay descripciones coincidentes: objetos largos, silenciosísimos, a veces luminosos, otras completamente oscuros. Hay un incidente, el incidente de Shag Harbor, que tenga posible relación con una nave madre. Se reportó un objeto impactando en el agua en el muelle Shag Harbor. Testigos hablaron de una estructura alargada que vieron caer o entrar al agua. Por ahí no es caer, sino que entró al agua, previa al impacto, y hubo una investigación oficial incluida. Es muy interesante para tocarlo luego más adelante en WAP Protocol, el incidente de Shag Harbor. Bueno, acá filmaciones de objetos cilíndricos de los 2000 a 2020, casos muy recurrentes en México, muy fuerte México en el tema de las naves madres. En asuntos de estas madres, México es el number one, le gana a Estados Unidos en presencia y registro de ovni cigarro, o nave madre o nave nodriza. O sea, chicos, pónganse las pilas con esto, gente de México, porque son capos en esto, son capos en esto. Hay mucho, ya sabemos lo que es México. Bueno, México es un país grandísimo, tiene mucha cantidad de habitantes, y tienen un interés muy grande por las cosas espirituales, por los ovnis, por lo paranormal. Pasan muchas cosas, hay todo un interés por todos estos temas en México. Hay público para todos este tipo de temas que a nosotros nos encantan. Casos recurrentes en México, en Estados Unidos, en la Rusia, pero en la Rusia no de ahora. Estamos hablando registros cuando Rusia era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando era la URSS, la URSS, la URSS era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Dobregin. Entonces, objetos largos que rotan lentamente, expulsan o liberan esferas luminosas. Esto conecta con la idea de nave madre o mothership, la nave madre. Las naves madres. La Escuela Mexicana de la Ufología Mexicana popularizó mucho este concepto de nave madre. Los mexicanos a todos dicen esta madre, la madre, pero bueno, nave madre, una nave madre terrible, impresionante. Naves nodrizas. Después en los comentarios de este video quiero gente de México que me comente, algún mexicano que escuche, que me comente cómo aplican la terminología madre correctamente. Pues yo escuché con esta madre, con este asunto, como diciendo este asunto que me está pasando, esta madre que me vino, pero se ve que utilizan la madre para un montón de cosas,
para grande también, grandilocuente también. Era una madre impresionante, se ve que es el término. Después explíquenmelo, hay algún mexicano que se tome el trabajito de explicar la terminología madre. Estamos hablando de las naves nodrizas, naves madre. Naves nodrizas, objetos que sueltan flotillas, objetos que sueltan ovnis discoidales y también que pueden soltar esferas, obviamente, Foo Fighters. Jaime Maussan difundió varios objetos cilíndricos en su programa Tercer Milenio. Muchas filmaciones que se dieron en México de este tipo de objetos. Hubo filmaciones donde se ven descargas de esferas. México es clave porque tiene muchísimo material en video. Mucho es genuino y una parte es muy cuestionado. Está bajo investigación. Pero que México es clave en cuestión de estas madres, lo es. Pero como les dije, hubo nuevos avistajes en los Estados Unidos. Un avistaje nocturno, un video que fue filmado de dentro de un auto, iban por una ruta en Arizona, una familia, y alguien lo empezó a ver, lo empezó a grabar, bajó el cristal, iban, se inclinó el acompañante, obviamente no el que maneja, el acompañante, empieza a filmar, le pide al que maneja que baje la velocidad y graba 4 luces rojas, un objeto alargado donde se veían claramente 4 luces rojas en línea avanzando a unos 5 grados por encima del horizonte en la noche. Luminosidad tenue, color rojo tenue, movimiento lento, casi estacionario, pero iba avanzando. Esto fue en Arizona. Y después hay una filmación diurna que salió en 2026 de un objeto cilíndrico muy definido, sin alas y estable en el aire. Ese objeto, esa filmación está bajo pericia, diría, mía principalmente, y después si otros ya lo han hecho, también coméntenlo acá abajo, suscríbanse, toquen la campanita, compartan el canal como siempre y comenten si alguno pudo investigar algo más sobre esta aparición en los Estados Unidos. Una filmación clarísima, sería el objeto, la nave madre más clara jamás filmada en la historia de la humanidad. Así nomás les digo, la filmación diurna que se dio en Estados Unidos, que apareció un video, pero como estamos en la época de la inteligencia artificial y las falsificaciones, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hoy diferenciar evidencia es más difícil que nunca. Siempre fue difícil porque existía la edición en video ya en el año 2000, 2010, 2011, 2012, 2015. Existía la edición de video, las falsificaciones. Pero bueno, había que ser más o menos un cineasta para hacer algo con After Effects, ¿no? Adobe After Effects. Entonces, pero se hacían. Y ahora es mucho más fácil porque la inteligencia artificial te acelera todo, te hace, sobre todo si hay personas que están pagando la IA para que le haga cosas y le haga videos y le haga cuestiones, te hacen en minutos, te fabrican una escena súper creíble, como si fuese que estás ahí, que las personas están ahí. Así te pueden incriminar también. Hay que tener mucho cuidado, pues puedes incriminar a una persona en una cosa que no hizo, ¿no? Entonces, para eso va a ser usado también por los globalistas estas tecnologías, para también meter causas a quien no hizo nada o encerrar gente que ellos consideren peligrosa, con falsas acusaciones, ¿no? Entonces,
Hay movimiento demasiado perfecto, falta de interacción con entorno, eso hay que mirar, el tema del viento, de la luz, cómo pega la luz del sol, cómo está la compresión digital, hay que agarrar, sacar capturas, hay que sacar capturas del video en la mayor calidad posible y abrir y mirar los píxeles para ver si coincide con algo real o puede ser falsificado. Hay que mirar las sombras, a veces hay sombras irreales que apuntan para otro lado donde está el sol. Todos esos detalles hay que mirar, como decían de Netanyahu, que tenía 6 dedos. Bueno, finalmente hablaron al divino botón porque Netanyahu estaba vivo, siempre estuvo vivo. Todas esas cosas hoy en día hay que tener cuidado. Antes el problema era el fraude físico, hoy el problema de la investigación de los videos y de las fotografías ovni es el fraude digital hiperrealista. Estamos ante fraudes hiperrealistas, que se ven como reales y que obviamente si son un fraude, y hay mucha gente que ensucia el espacio con este tipo de cosas, queriendo hacerlo pasar por real. Directamente yo bloqueo a los canales que hacen esto y que se valen de filmaciones falsificadas y lo dan por cierto. Directamente es automáticamente bloqueado por mí. Yo no quiero ver un canal así, ni escuchar, ni me interesa la opinión de ese ufólogo si se vale de estos recursos, ¿no? Hay 3 hipótesis en la interpretación del fenómeno de las naves madres. Naves nodrizas reales, transporte de ovnis y de sondas, tecnología no humana, naves nodrizas extraterrestres reales. Esa es la hipótesis 1. La hipótesis 2, tecnología secreta humana, que sean prototipos militares. Yo nunca vi volar un caño, pero bueno, es posible que si es muy grande y tiene turbinas y como tipo el Sea Harrier, que puede elevarse sin carrera mediante acomodamiento de turbinas que apuntan hacia el piso, bueno, es posible que se logre que vuele un caño. Un caño con turbinas dentro, con todo un sistema que lo hace volar, ¿no? Y después hay una hipótesis tercera. ¿Para qué sería esto? Plataformas de vigilancia. Y ahora vamos al porqué de esto de plataformas de vigilancia. Y yo ya ahí voy a entrar a mis encuentros con las naves madres. Hipótesis 3, fenómeno más complejo, manifestaciones no físicas, proyección e interacción con la conciencia, un poco lo que piensa Jacques Vallée, el masón Jacques Vallée, que piensa que muchas de las cosas que suceden son creaciones de la mente humana. Yo difiero con eso, totalmente, pues de hecho, hay cosas que han pasado, que hemos estado varios. ¿Y quién tiene la mente tan fuerte como para crear terribles cosas que a veces uno ve y vive? Así que bueno, hasta acá todo el texto de naves madres, pero ahora viene lo más interesante, que es mi encuentro con estos objetos. Yo saqué varias fotografías de estos objetos. Recuerdo haber sacado una en la ruta 38 rumbo a Capilla del Monte, apuntando al Uritorco, y se ve la nave madre ahí arriba del Uritorco. Recuerdo haber sacado acá en Ituzaingó una que me llamó muchísimo y poderosamente la atención, que está ahí 2 objetos que están alrededor del más grande, y uno de los objetos le cruza una línea blanca. Simétrica y lineal, que no hay forma de que sea un truco, una aberración óptica ni nada de eso, porque
salió en 2 fotos. O sea, yo saqué 2 fotos en tándem, está el objeto y los objetos se estaban moviendo, porque en una foto salen los objetos debajo y en la segunda foto salen los objetos en otra posición. Pero había uno de los objetos que le cruzaba una línea blanca, tipo un ovni discoidal que le cruzaba como una especie de línea blanca o material blanco simétrico y lineal, ¿no? Como si fuese en la parte gruesa del disco del platillo que le cruce toda una línea blanca. Y estaba la nave cigarro ahí arriba. Una de las características que yo noté es que están muy alto. Si vos querés fotografiar naves madres ovnicigarros, mínimamente tenés que trabajar con teleobjetivos, con cámaras profesionales y ya no una simple cámara reflex de 35 milímetros, que es lo más usual que se usa, de tipo cámara en mano, que se usaba en fotografía. Hoy en día ya todo el mundo usa celulares como el iPhone, que tiene muy buenas cámaras. Para mí no es tan práctico el celular porque tenés que estar tocando pantallita y moviendo parámetros. Es mucho más rápido y práctico una cámara de fotos. Y tenés que usar teleobjetivos. Yo tengo entendido que George Adamski se había hecho de sus buenas cámaras de fotos y de sus teleobjetivos. Lo mismo que sucede con Antonio Ursi. En la década de 2010 criticaban mucho a Antonio Ursi por las fotos y los videos impresionantes que sacaba y las presencias de ovni que sacaba. Y bueno, pero nadie lo investigó, Antonio Ursi. Te das cuenta que el tipo había comprado muy buenas cámaras y tenía muy buenos teleobjetivos. Entonces, si vos querés sacar bien, querés sacar algo, acercarlo lo más que pueda, algo que está lejos, y necesitas equipamiento, y ahí tenés que poner un billetín. Hay cámaras necesarias que no bajan de $800, $1000, $1500. En su momento había una cámara que a mí me gustaba que salía $2800. Entonces, ¿hasta qué punto invertís en los ovnis sabiendo que después no lo vas a... muy difícil que recuperes eso? Simplemente si lo haces porque te gusta, porque lo llevas y bueno, y querés hacerlo, y bueno, me voy a comprar una terrible cámara, terrible teleobjetivo para cazar. Pero bueno, igual el fenómeno se puede acercar. De hecho, yo nunca utilicé cámaras hiper profesionales, sino cámaras buenas, como por ejemplo la Panasonic, y con un zoom de 18x, con una lente de 18 aumentos digitales, y con eso solo grabé y se fotografié cosas impresionantes. Así que depende de la interacción con el fotógrafo, de los objetos. Así que bueno, y yo creo que estos objetos están muy alto, muy arriba, y si los querés fotografiar, tenés que equiparte. Tenés que tener un buen cañón, un buen teleobjetivo para poder documentarlo bien. Bueno, señores, gracias. Disculpen que estoy con mi voz un poco tomada, pasando por una faringitis que molesta la garganta por sobre todas las cosas. Por eso está mi voz media rara, pero más grave de lo normal. Pero bueno, esto ha sido Testimonio OVNI, naves nodrizas. Hablemos de estas madres. Esta sí que es una buena madre, o como la quieras llamar. Comenten los mexicanos ahí abajo. Gracias a todos por estar. Nos vemos en un próximo podcast dentro de 2-3 semanas, cuando pinte. Se vienen cosas muy buenas. Ya se van a enterar cuando sea el momento. Shalom uberajá para todos. Testimonio, oh,
lastimano.